Hola, bienvenidos a Perlitas de Salud Mental. Hoy tenemos con nosotros al profesor Magister elevados a la CN, doctorazo, pero un doctorazo de la puta madre, perdonen, Está exagerando. y estudios postdoctorales, básicamente un genio de la psiquiatría y psicofarmacología y lo que absolutamente quieran, porque no sé qué cosa le preguntás y no sabe, sabe de historia, sabe de todo al señor, el profesor, magister, doctor Juan Pablo Lotti. ¡Eh! Y después me tienen a mí, la misma loca de siempre, que es una neurobióloga que le encanta meterse a estudiar cosas a las que nadie le importa, pero justamente por eso son encantadoras, ¿entienden? Porque nadie repara atención en ellas. Pero hoy vamos a hablar sobre psicofarmacología y embarazo, y sobre generalidades. Saben que hasta el 3% de los recién nacidos vivos tienen la frecuencia de tener una malformación en la población en general. ¿Y esto a qué se debe? Se puede deber a cuestiones genéticas, epigenéticas, pero yo en realidad ambientales las llamo mala suerte, ¿sí? Este, y esta frecuencia de malformaciones puede aumentar porque hay una incidencia de una enfermedad clínica o puede ser de una psiquiátrica o ambas que no estén tratadas porque se emplea una droga y se le indica mal, eh, no estudiando ni la farmacocinética, ni farmacodinamia, ni farmacogenética de la misma. A veces puede pasar que hay una sinergia entre la patología de base y la medicación. O sea, que en vez de que la medicación ayude a que la patología de base merme y no produzca teratogenia, no, se unen las dos para generar más bolonqui. Y eso puede pasar tanto a nivel clínico, psiquiátrico o de manera iatrogénica. Y después existen las comorbilidades, ¿no? Si a todo esto le agregamos el abuso de sustancias de consumo como alcohol, nicotina, el porrito que se fuma la embarazada millennial todos los días, que como es natural está todo bien, ni les cuento los problemas que vamos a ver de teratogenia, especialmente en el caso del porrito conductual, ya sea en el neurodesarrollo temprano o en la adolescencia, incluso hasta en la adultez, ¿no? Porque la epigenética, que es esta interacción que hay entre el genoma y el ambiente, la verdad que nos juega a veces una muy mala pasada. Bueno, aumento de la frecuencia de malformaciones, volvemos. Gametogénesis y concepción. Entonces es muy importante la genética, como dijimos, que puede haber todo tipo de mutaciones, mutaciones puntuales, reordenamientos, eh, triplicaciones, de lesiones, cualquier cosita de un error en la meiosis puede generar una malformación que en realidad es una enfermedad genética que entra dentro de lo que es el grupo de malformaciones congénitas. Epigenética es cuando a eso le agregamos el rol del ambiente. Y después tenemos las cromosomopatías. ¿Qué son? Son problemas de vuelta, ¿no? La división de los cromosomas. Y los cromosomas, lo que podemos ver son que hay repeticiones de pedacitos de cromosomas o repeticiones enteras, como vemos en la trisomía 21, que es el síndrome de Down, el cual es compatible con la vida, pero después hay otros como el síndrome del cromosoma 18 o del 13 que son más incompatibles con la vida, o sea, es muy raro que lleguen a pasar del año de vida, por lo general mueren poco tiempo después de nacer por la cantidad de malformaciones que tienen. Eh, y en el caso de las cromosomopatías también hay que saber que no existe la posibilidad de que haya de lesiones. O sea, si hay un cromosoma que está solamente el X o si es nena el otro X o si es varón el Y, bueno, no sería el I, o sea, porque las únicas monosomías que se pueden dar es a nivel de justamente el par sexual. Pero si se da en cualquier otro par cromosómico, eso es incompatible con la vida, así que termina en aborto involuntario, ni siquiera te das cuenta o tenés una menstruación normal y estabas embarazada. Luego tenemos la
semanas post fecundación, 1 o 2, que es el periodo supuestamente de todo o nada, pero yo recalco el rol de la epigenética, o sea, yo no sé hasta qué punto la introducción de un fármaco o cualquier cuestión así de tipo ambiental o una infección pueden producir, aumentar, ¿no es cierto?, la frecuencia de malformaciones o directamente las frecuencias de abortos espontáneos. Se supone que hasta que no se implanta el embrión, no debería pasar nada al estar expuesto a cualquier cosa, o sea, por eso es todo o nada, vive o no vive y punto. Y si vive, no van a haber desarreglos a nivel genético, pero yo todo eso lo pongo en duda todavía. La embriogénesis es ese periodo entre la semana, entre que se implanta la semana 3, que sería la primera semana gestacional, porque se toma a partir de la ausencia de esta cosa horrible que nos viene a las mujeres, ¿cómo se llama? Menstruación. La menstruación. Bueno, no sé, a mí no me gusta. Y se toma a partir de esa semana en adelante, pero la edad corregida sería 3 semanas hasta las 12 semanas, algunos es hasta las 8 semanas. Ahí es donde vamos a ver las malformaciones congénitas mayores, las malformaciones congénitas estructurales, ¿sí? Entonces, en este caso hay que ser muy cuidadoso a la hora de introducir cualquier psicofármaco, pero también hay que ser muy cuidadoso si no se introduce ese psicofármaco y la mamá está expuesta ya sea a un problema clínico, psiquiátrico o lo que fuese, ¿no? En el primero y segundo trimestre de embarazo se producen, como hay es el periodo de organogénesis y de migraciones celulares, por ejemplo, es el periodo donde se está terminando de formar la capa gris, ¿no? la sustancia gris, ¿cómo lo llama usted? ¿Qué? La sustancia gris. La sustancia gris con sus respectivas capas y se está interconectando todo el cerebro y así lo mismo con el resto de los órganos, podemos ver más, o sea, malformaciones que son pequeñitas, microscópicas o que son más bien funcionales o conductuales, y las conductuales son las que vemos a partir del nacimiento del bebé, más en el neurodesarrollo, incluso, como dije, por ejemplo en la adolescencia, ¿no? De repente 15 años me debuta con una psicosis reactiva breve. ¿Y qué pasó? No sé, algo hicimos en el segundo trimestre de embarazo, como por ejemplo, dame un ejemplo de las catatonías que a vos tanto te gustan. Tiene relación entre el primero y el segundo trimestre de embarazo. Gente que tiene una gripe y puede llegar a ser tener alteraciones en la migración celular en las capas frontales de la corteza y desarrollar a la larga un cuadro catatónico o una esquizofrenia. Así que, bueno, complicaciones asociadas en el tercer trimestre de embarazo, más que nada uno ve complicaciones perinatales que se llaman de toxicidad directa o abstinencia por la droga, o también puede ser producida por una infección, ¿no es cierto? Obstétricas, las podemos dividir en neonatales y en maternas, o producidas por los psicofármacos, pero prácticamente en el parto no se utilizan psicofármacos, así que esto de los psicofármacos tiene que ver en general, lo del aborto espontáneo, teratogenia, síndromes perinatales y secuelas en el neurodesarrollo son generalidades, ¿no? Es como agarrar el prospecto de cualquier medicamento y que te diga que te produce náuseas, dolor de cabeza y diarrea. Pero, perdón la comparación, pero es así de burda. Y en las neonatales, por ejemplo, uno puede tener un nene perfectamente sano que se te asfixia al nacer y puede morir o quedar con un neurológico, o puedes, con el mal uso de forceps también, provocar problemas. Se pueden incluso hasta fracturar. En una cirugía a veces pasa que sin querer los cirujanos terminan cortando pedacitos de bebé que después tienen que que tienen que reparar, o sea, los obstetras los cortan y vienen los cirujanos neonatales a repararlos. El distrés respiratorio,
¿no? Que complican bastante, sobre todo porque después a los nenes se los interna y después se pueden agarrar cualquier bichito intrahospitalario y pasamos de un distrés respiratorio a Dios sabe qué. Aspiración de líquido amniótico meconial, esto es raro, pero sucede, por ejemplo, muchas veces en pacientes con fibrosis quística que hacen su meconio dentro de la panza de la mamá, entonces cuando sale el líquido con un mal olor y con un feo color, y eso indica que es necesaria la extracción de ese bebé lo más inmediatamente posible, no es necesaria la conversión a cesárea, pero sí es importante después poder aspirar todo ese líquido y brindarle antibióticos y oxígeno, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos infecciones, qué sé yo, por ejemplo, una persona puede estar con un herpes o una sífilis y después eso condenar de por vida a esa criatura y desde ya, ¿no es cierto?, la mala praxis. Después están las complicaciones obstétricas maternas, el embarazo múltiple, la diabetes, la hipertensión arterial, o puede ser que se produzca una hemorragia, que esto puede ser que se produzca una hemorragia porque por ahí la mamá tiene una coagulopatía, o a veces en una cesárea cometen la brutalidad de cortar una venita o arteria que no deberían. Problemitas de coagulación, o sea, puede ser de hipercoagulación. Y acá vamos más a lo mental, como la violencia obstétrica, que es algo que no se tiene en cuenta, pero la violencia obstétrica genera un estrés postraumático que puede llegar a ser crónico e inmanejable. Lo mismo la psicosis posparto. Hay madres que pueden desarrollar una psicosis posparto de nuevo, o hay madres que pueden tener una psicosis anteparto, por ejemplo, madres que tienen un trastorno bipolar y se tratan con litio y le suspendieron el litio y no le dieron nada para sustituirlo, entonces debutan con una psicosis posparto que desde ya es muy peligrosa porque entre todas las cosas que puede terminar ocurriendo es en el suicidio de la madre o en el infanticidio. El infanticidio en un estado de alienación total, o sea que ahí cuando vamos a buscar culpables, uno que desgraciada esa madre que mató ese bebé en el momento así periparto, pero en realidad lo hizo justamente porque se brotó como una papa y le agarró una psicosis posparto. Entonces no deberíamos ni juzgar ni prejuzgar, no somos quienes nosotros. La idea es tratar de evitar todo eso, ¿no? Y poder ver cuáles son los indicadores que una madre pueda desarrollar una psicosis posparto o no. O también el progenitor, porque por ahí el progenitor desarrolla una psicosis posparto, es el que comete el infanticidio o daña al bebé de alguna forma irreversible. Después vamos a hablar ahora de la toxicidad extrapiramidal o abstinencia, ¿no? Que es lo que pasa supuestamente cuando uno administra un fármaco hasta el final del embarazo y después, claro, al bebé se corta el fármaco luego para que no pase la leche materna, ¿no? Y es algo que puede llegar a traer muchos problemas con bebés que terminen incluso en unidades internados en unidad de cuidados intensivos neonatales o en terapia intensiva pediátrica cuando pasa el mes de vida porque presentan flapping, agitación, irritabilidad, disminución o incremento anormal del tono muscular, o sea, se ponen súper flácidos, hipotónicos o súper duros, hipertónicos. Mioclonías, temblores que te hacen parecer que el tipo está en el medio de una convulsión epiléptica, somnolencia, duerme y duerme y duerme y no come y baja de peso y después es un ciclo vicioso que termina en internación, distrés respiratorio. Ya hablamos de esto, problemas de alimentación, que no se prenda bien al pecho o que tenga dificultad para tragar, y así una lista innumerable de cosas. Ictericia, hay muchos reingresos por ictericia y no necesariamente tiene que ver con la toxicidad provocada por un medicamento, sino que es por un aumento de la bilirrubina que requiere simplemente la exposición a luz ultravioleta hasta que baja a niveles normales, pero que puede ser bastante grave si no se la trata. En el desarrollo, en el neurodesarrollo, podemos ver déficits neuromotores y en la habituación, trastornos neurocognitivos y un aumento de la incidencia de internaciones en la UCI, no en la UTIP o en la sala,
¿no? Ya sea para neonatos o para más que nada pacientes pediátricos. La verdad que, bueno, esto se ve más cuando los psicofármacos son más teratogénicos. Uno lo puede ver con una madre que estuvo tomando litio y antipsicóticos, probablemente, o que estuvo con altísimas dosis de benzodiazepinas y de IRS al mismo tiempo. Entonces ahí tenés la combinación de los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina más la benzodiazepina, y por ahí uno empieza a ver más en el neurodesarrollo, déficits neuromotores, que requieren por ahí estimulación con un terapista que se dedica a psicomotricidad o terapia ocupacional. O sea, tampoco es que es algo que, digamos, cuando decimos el balance riesgo-beneficio, y la verdad que es más el beneficio de la droga esa, de haberse administrado en dosis altas, que no haberle administrado el fármaco, porque por ahí tanto madre como hijo estarían muertos, ¿no? Y en la habituación, en la adaptación, de vuelta. Generalmente son chicos que terminan con consulta en fonoaudiología, ¿qué más? En terapia ocupacional, psicomotricidad, psicopedagogía, pero no son cosas graves, son cosas totalmente manejables, y son chicos muy, muy inteligentes y normales y felices, y nos podemos quedar tranquilos con todo eso, porque no, nada dura para siempre. Y esto además tampoco lo estamos comparando con cuál es el porcentaje de todo esto en la población normal, así que como tampoco conocemos ese número, no podemos realmente hablar mal de una cosa o de otra. Bueno, pautas para la prescripción de psicotrópicos. Siempre individualizar el caso, y si cada caso es un mundo. Así que hay que estudiarlo muy, muy bien para saber qué es lo que se va a hacer. Hay que estudiar pasado, hay que estudiar presente y hay que estudiar futuro. De qué se va a hacer con esa mamá, de qué se va a hacer con esa familia. La comunicación tiene que ser muy fluida y se tiene que entender el cuadro. No tiene que haber estigmas ni prejuicios que hagan que después la mamá, porque por ejemplo la estigmatizaron de loca, termine dejando la medicación de un momento para el otro y se generen problemas bastante serios. Se tienen que dar las drogas de mayor perfil de seguridad. ¿Cuáles son esas drogas? Son las drogas que llevan en el mercado muchísimo tiempo. O sea, drogas que por lo menos pasaron la fase 4 de comercialización, ¿no? Cosa que no pasa con nuestras queridas vacunas, que ni siquiera sé si llegaron a la fase 2 o a la fase 3. O sea, no solamente la experimentación animal, sino las distintas fases de experimentación en humanos con distintos Ns humanos y características, donde se puedan medir bien los perfiles de seguridad, de eficacia, los efectos adversos, etc. O sea, las drogas que se van a utilizar, los psicofármacos que se introducen en una mamá, van a ser drogas que son hiper conocidas, que se sabe cuáles son todos los efectos adversos, a diferencia de lo que estamos haciendo ahora con las vacunas, que nos estamos vacunando y no sabemos qué nos va a pasar después con ese material genético o que nos estamos metiendo dentro del cuerpo. Y el balance riesgo-beneficio siempre, o sea, tiene que hacer siempre mayor el beneficio que el riesgo, o por lo menos estar equilibrado el balance, ¿no? Tiene que ser riesgo igual beneficio. Nunca tiene que ser riesgo mayor al beneficio. Lo preferible, por supuesto, es planificar el embarazo, pero es algo que no se puede, sobre todo cuando estamos hablando de psicosis, ¿no? Porque tienen que tomar antirrecurrenciales, o sea que toman las personas que tienen que tomar antiepilépticos, o las que necesitan litio y distintos estabilizadores del estado del ánimo. Esas son las drogas que son por ahí un poco más peligrosas, que tienen un porcentaje de malformación genética que puede llegar más o menos hasta el 10%. Y bueno, en ese caso, por supuesto, lo preferible es planificarlo, pero a veces no se puede, porque ni siquiera la mamá sabía que está embarazada, o te llega embarazada tomando el psicotrópico. Y bueno, y se sigue adelante, no se aborta directamente. O sea, si el cuerpo de la mamá no lo abortó involuntariamente ese bebé, se seguirán haciendo estudios, claro, siempre y cuando la mamá quiera seguir con el embarazo, ¿no? O sea, perfectamente puede abortarlo por aborto voluntario una vez que se entera, pero si quiere seguir,
estaría contraindicado lo que se practica naturalmente por muchos psiquiatras, que es interrupción del embarazo. ¿Solo por qué? Porque estuvo tomando litio hasta X día o porque tomó valproato, sí, pero además pongámosle que tomó valproato, pero estuvo suplementándose con ácido fólico porque estaba tomando unas vitaminas. Entonces resulta que el problema que te produce el valproato es que te produce problemas en el cierre del tubo neural, en los primeros días, ¿no? En que se va formando el embrión. Y esos problemas te pueden dar origen a enfermedades como espina bífida, mielomeningocele, meningocele, etcétera, etcétera, que con una suplementación de ácido fólico de 5 miligramos por día, desde en realidad 3 meses antes a 3 meses después, y algunos piensan que hasta el final del embarazo, porque también eso ayuda a la absorción del hierro, es lo indicado y no por eso vamos a contraindicar un antiepiléptico que es el único que le funciona a esa paciente, porque individualizamos el caso y vemos, uy, ya probamos con todo, esta paciente el único que le sirve es el Valcote. Equipo multidisciplinario, súper importante. Tiene que haber un equipo especializado en psicoperinatatalidad y bastante amplio en todos los centros de salud. Tiene que estar un psiquiatra, tiene que haber un psicólogo o psicóloga, o sea, no empecemos con las cuestiones de género, me da igual, todos los géneros, o sea, soy LG, L, bueno, no binaria, digamos. En ese sentido apoyo a los no binarios, pero perdón, en el tema del lenguaje me sale siempre el masculino. Necesitamos también a veces asistentes sociales, ¿sí? Se necesita también gente especialista en ética para tomar decisiones. Está muy bueno consultar siempre con un comité de ética antes de tomar una decisión, de decir, bueno, yo esta chica que está tomando Valcote le interrumpo el embarazo, pero ella lo quiere tener, ¿y por qué? O sea, también es importante gente que se empiecen a sacar leyes, ¿no? Y que haya más jurisprudencia, pero sobre todo que haya más bien leyes para poder amparar a todo este tipo de mujeres, y que muchas cosas dejen de ser tabú. Y además de eso, obviamente es necesario que en tanto el equipo fundamental, que sería la obstetra, la partera o matrona, como se dice en España, o acá la obstétrica, el neonatólogo, si es que va a intervenir algún cirujano neonatal, porque por ejemplo se necesita un procedimiento de éxito, el anestesista, por supuesto, doctor, el enfermero, tanto en la sala de partos, como antes, como en la recepción, como después, ¿no? Cuando está internado tanto el enfermero que puede estar en neonatología, en pediatría, el pediatra, ¿no? Como el que va a atender a la mamá. Todos ellos tienen que conocer todas estas cosas, tienen que dejar de ser una cosa conservada en secreto. Se tiene que quedar a conocer en los congresos, en las revistas, no sé, pero tienen que aceptar que en distintas disciplinas empiecen a aprender más sobre psicoperinatatalidad. La monoterapia, súper importante, pero no muchas veces podemos hacer monoterapia. Por ejemplo, es muy normal que una persona que esté tomando un antidepresivo también esté tomando benzodiazepinas. O sea, el antidepresivo me pone pum para arriba, todo me chupa un huevo y después sí, con que me bajo, ¿no? Entonces, para dormir necesito una benzodiazepina que me calme un poquito. Y bueno, sí, es cierto, la monoterapia básicamente es una utopía, pero se tiene que tratar de tener la menor cantidad de drogas posibles, con la menor dosis efectiva posible. Para eso tenemos que dividir a veces las tomas en muchas más veces, ¿no? Y para lograr lo importante que es la evitación de los picos de concentración de la droga e interacciones entre esas drogas, sobre todo en los momentos que hacen pico. No, otra pauta para la prescripción, bueno, ya hablamos de la teratogenia. La teratogenia es dosis dependiente, o sea que a mayor nivel de droga, y no importa cuál, no solamente estoy hablando de los psicofármacos, mayor es su poder teratogénico. Igualmente que las propiedades físico-químicas y de la farmacocinética, ¿no? Todo eso también
está relacionado con el tema no solo de la dosis, o sea, está intrínsecamente relacionado con la droga, lo cual puede producir teratogenia o no. Hay unos criterios que se llaman de Shepard, que son de teratogenia en humanos y que se basan en la exposición de la gente en un momento crítico del desarrollo perinatal. Por ejemplo, hay distintas escalas, ¿no? La más común es durante la embriogénesis, entonces te ponen de tal día a tal día, se te está desarrollando el sistema nervioso central, o de tal día a tal día está formándose el sistema circulatorio o la cara o lo que fuese. Entonces, de repente, si uno comete un error en esos días o pasa una cuestión a nivel ambiental en esos días, puede ser que el bebé nazca, no sé, con un labio leporino porque justo tocó en los días en que se estaban formando la cara, o con un mielomeningocele porque fue justo cuando se estaba desarrollando el sistema nervioso, o con una cardiopatía o lo que fuese, ¿no? O sea, son días muy específicos, es como que cada día es súper, súper importante. En cambio, después se van como aislando más esos días. Por ejemplo, un día muy importante de migración celular en la corteza gris para terminar, ¿no? Toda esa conexión es en la semana 16. Es una semana súper importante para tener en cuenta de la gestación, ¿no? Donde puede producirse cualquier tipo de problema que después dé lugar a que lo veamos en el futuro. Generalmente en estos casos serían funcionales o conductuales. Y hay que tener una cuidadosa definición de los casos clínicos. Después hay que tener una prueba de que la gente actúa de manera inalterada en un sistema experimental, o sea, sistema experimental puede ser ya sea en una línea celular, in vitro o directamente en un sistema, un modelo animal. Entonces nosotros lo que tenemos que ver es que la gente se mantenga igual, ¿no? O sea, pero ¿qué pasa? Son muy pocos los agentes que se mantienen inalterados. Por lo general, el agente termina no actuando el agente, sino el metabolito. Y el metabolito puede llegar a ser divino o puede llegar a ser súper tóxico. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y como dije, la evidencia de transferencia placentaria que depende de las propiedades físico-químicas, farmacocinéticas, farmacodinámicas y farmacogenéticas, algo que es muy nuevo ahora, que se está introduciendo. Entre las propiedades físico-químicas tenemos el grado de ionización, que los psicotrópicos no ionizados son los que pasan más fácilmente por la placenta, así que hay que evitarlos. Solubilidad de los lípidos, cuanto mayor es la solubilidad, mayor es el paso de los psicotrópicos a la placenta. ¿Sí? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, estos medicamentos que uno consume con la comida, porque justamente por el tema de la liposolubilidad, para que se absorban mejor, y bueno, seguramente van a pasar mucho más rápido que los que se unen a proteínas. Aunque estos que están unidos a proteínas, si bien mínimamente penetran en el tejido, se excretan con mucha mayor rapidez. Y las excreciones, estamos hablando por ahí de metabolitos que no pueden llegar a ser tóxicos, y hay que tener en cuenta todo ese panorama psicofarmacológico a la hora de administrar cualquier fármaco. Después está el tema del peso molecular. Cuanto mayor es el peso molecular, menor es la posibilidad de la droga de pasaje placentario. O sea que los psicofármacos con un peso molecular que sea mayor que 900 Daltons no pasan la barrera. Ni esa ni la hematoencefálica, creo. Pero, o sea, pero la realidad es que la mayoría de los medicamentos en psicofarmacología tienen un peso molecular que es muchísimo inferior, ¿no? Oscila entre por ahí los 150 y los 300 y pico, por ahí la gran mayoría, ¿no? No sé bien el litio y el valcote, pero a nivel de lo que es antidepresivos y benzodiazepinas, atraviesan por el peso molecular la placenta. Después hay que tener en cuenta propiedades como el volumen de distribución, que es el volumen teórico de agua corporal en el que se disuelve el agente, litros por kilo, perdón. Entonces un menor volumen de distribución indica que hay mayores concentraciones de un medicamento en la sangre y hay un mayor pasaje placentario. Pero a la vez, cuando hablamos del volumen de distribución, por ejemplo, nos puede pasar que una mamá tenga un síndrome metabólico, entonces
tenemos la droga mal distribuida en el cuerpo o directamente está como diluida y que no está haciendo efecto, y entonces ahí seguramente vamos a ver una recidiva de la enfermedad psiquiátrica o de algún problema, por supuesto, desde ya clínico. Una mamá con un problema metabólico desde ya va a estar con una diabetes gestacional, con una hipertensión, etcétera, etcétera. La biodisponibilidad oral es el porcentaje de sustancia alcanzado por la circulación sistémica después de la administración oral. O sea que cuanto menor sea la disponibilidad oral, menor va a ser la posibilidad de que el psicofármaco pase al feto y de que sea absorbido por él o por ella. Bueno, por suerte los psicofármacos prácticamente todos se administran por vía oral. Así que sí tienen todo un pasajecito hasta que pueden llegar a la placenta. Y el Tmax, el tiempo máximo mayor concentración plasmática de la droga, es el que hay que evitar, ¿no? Dividiendo las tomas de la medicación psicotrópica en varias tomas más frecuentes. Y para eso a veces se necesita de la ayuda de alguien, porque una persona que tiene una enfermedad como una esquizofrenia grave, por ejemplo, o está en el medio de un brote psicótico, lo último que se va a acordar es qué droga tiene que tomar, así que a veces se necesitan acompañantes terapéuticos o cuidadores, o que la misma familia colabore, como dije siempre, sin estigmatizar, sin prejuicios, para que la persona tome sus medicamentos a la hora a la que lo tiene que tomar, y de esa manera se mantenga estable la enfermedad psiquiátrica y o clínica y el metabolito que va a pasar a la placenta o no. Con respecto a la farmacocinética, uno de los temas es la vía media de eliminación, que es la concentración plasmática de un fármaco se reduce a la mitad después de una vía media de eliminación, y luego a la mitad y a la mitad de la mitad y a la mitad de la mitad y así sucesivamente. La cuestión es que cuanto mayor es la vía media de eliminación, menor es la concentración del fármaco en la sangre de la madre, en el feto, en la placenta, el cordón umbilical, el líquido amniótico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es que el clonazepam es preferible utilizarlo al lorazepam durante el embarazo porque tiene una vida media de eliminación larga. En cambio, en la lactancia es preferible el lorazepam o en los momentos así de preparto, por una ansiedad preparto, porque tiene una vida de eliminación muy rápida, ¿sí? Después tenemos el gradiente de distribución. Si ya deben estar súper aburridos, pero escúchenme un cachito más. El gradiente de distribución: una vez que el psicofármaco ingresa a la circulación sistémica, se distribuye a los tejidos del cuerpo del feto y de la madre, pero se puede distribuir de distintas formas. Y esa distribución generalmente es desigual por las diferencias en la perfusión sanguínea, en la unión al tejido, que depende, como habíamos hablado antes, de la unión a las proteínas, o por el contenido de lípidos, el pH regional y la permeabilidad de las membranas celulares, ¿no? O sea, piensen que las células tienen que tener receptores que permitan y coadyuvantes que permitan que una sustancia entre o deje de entrar. Y la velocidad de entrada de un psicofármaco en un tejido depende de la velocidad del flujo de sangre al tejido, la masa del tejido y las características de partición entre tejido y sangre. Y bueno, eso es algo que también ha de estudiarse. En muchos casos se puede tomar muestras sanguíneas cuando estamos hablando de drogas de la categoría D, y tanto en el embarazo para ver en el caso de la madre esta velocidad de entrada del psicofármaco en un tejido, como en el bebé, luego para ver que no esté en dosis tóxicas recibiendo la medicación por la leche materna. Y el equilibrio de distribución es cuando las tasas de entrada y de salida son las mismas, entrada, salida, tejido, sangre, así que se alcanza más rápidamente en áreas que están ricamente vascularizadas, a menos que la difusión a través de las membranas celulares sea el paso limitante de la velocidad, porque las membranas pueden imponernos, por ejemplo, como dije, un montón de receptores y la necesidad de coadyuvantes para que pueda pasar ese psicofármaco.
En cambio, en los lugares que están altamente vascularizados, es una vía rápida para pasar hacia todas partes. Estudios basados en niveles de evidencia. Todo esto, todo lo que acabo de hablar y todo lo que es la ciencia, todo, o sea, psicofármacos, vacunas, lo que fuese, tienen que tener un alto nivel de evidencia, ¿sí? Para poder pasar de una fase a otra, incluso cuando estamos en la fase de comercialización. Entonces, tenemos niveles de evidencia como nivel A, que es cuando las recomendaciones se basan en una buena y consistente evidencia científica, ¿sí? Son estudios que están bien hechos, que tienen una estadística correcta, que tienen un diseño correcto, una metodología correcta. Nivel B son recomendaciones que se basan en una limitada e inconsistente evidencia científica, que es lo que nos está pasando ahora. Estamos en un periodo de emergencia, entonces no pasan por una revisión de pares y por toda una serie de filtros hasta que se publican los artículos. O sea, se está publicando a patadas sobre coronavirus todo y eso al final termina siendo peor porque termina generando mucha más desinformación. Porque, como dije, cada persona es un mundo. Y el nivel C, las recomendaciones se basan en el consenso y la opinión de expertos. Eso es súper importante. Así que los estudios epidemiológicos ideales serían realizados en modelos animales y en seres humanos hasta llegar a la fase de comercialización y después, con un gran control en las variables confusoras, con una cantidad suficiente, un N suficiente, ¿no? de personas en estudio, ya sea que estemos o de animales. A ver, estamos en la fase 1, entonces, a ver, no sé si 30 ratas son suficientes, si estoy haciendo un modelo en ratas, quizás necesite unas 250, aunque digan que son, no sé, hasta 100, por ejemplo, pero por ahí, para un estudio en particular, lo tengo que individualizar y decir, bueno, necesito la verdad que 250 ratas para poder sacar una estadística y saber si esto es significativo o no, si realmente hay una causa-efecto o solamente estamos viendo una asociación, ¿sí? Lo mismo pasa con los humanos, ¿no? Porque cuando pasamos a una fase 2, lo que vamos a ver es que es estudio directamente en humanos, pero es en una población muchísimo más pequeña, por ahí llega hasta 100 individuos y se contrastan, hay contrastes, o sea, demográficos, entonces podemos ver contrastes, poner variables como la edad, con o sin comorbilidades. En realidad, fase 2 se necesita personas sanas, recién en la fase 3 podemos ver personas con comorbilidades, etcétera, etcétera. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, ahora, perdón, se me hace más rápido hablar de coronavirus, pero de control de variables confusoras, lo ideal es hacer una PCR antes de que una persona se le dé la vacuna y después de la vacuna, así como un IgG y un IgM para ver los anticuerpos, ir estudiándoselos a lo largo del tiempo. Porque si no tenemos ese control, entonces vos no sabes si le estás dando la vacuna, la estás probando en una persona que está infectada anteriormente o que está con un long COVID que no sabemos ni siquiera cómo se maneja, o sea, si sigue siendo o sea, si sigue siendo contagioso o no, porque hay un reservorio de coronavirus en algún lugar o no, no sabemos la causa, o bueno, o la persona directamente no tuvo la enfermedad, o la tuvo y ya no tiene más anticuerpos. Todas esas son variables confusoras. Pero es necesario realizar ese tipo de estudios que no siempre se realizan, por lo cual se van saltando cosas importantes de cada fase y van perdiendo los niveles de evidencia consistentes para que después uno pueda determinar con un consenso de expertos este fármaco realmente sí se puede administrar con una seguridad tal y una eficacia tal en tal población. Exclusión de sesgos positivos o negativos. Estudios prospectivos son estudios de aquí en adelante, los retrospectivos son de aquí para atrás y los transversales son en el ahora, ¿no? Si son factibles, por supuesto siempre es preferible los estudios
prospectivos, que sean controlados, que puedan ser de doble o de triple riesgo, o sea que ni siquiera ni que la persona ni que el que lo administra, ni siquiera el que lo controla sepa si la persona después, obviamente eso se decodifica, la persona que recibió placebo o el psicofármaco o droga o vacuna, recibió o no recibió, tenía comorbilidades o no, y entonces así se puede hacer un estudio donde no haya no sé, un prejuicio, un sexto sentido de que esto va a dar así, o sea, donde no haya interferencias así de este tipo humanas. Randomizados, o sea, aleatorizados. Y por supuesto los estudios multisistemáticos, los metaanálisis basados en buenos estudios de evidencia clínica, son los ideales, ¿no? Para poder evaluar bien si decidimos o no decidimos continuar con el psicofármaco y cómo. Bueno, como ya les había dicho, la FDA divide en la categoría A, B, C, D, X, que ya no tiene más en regla, pero para mí es muchísimo más cómoda que ir a las FDA Final Rules o las guías de la COG o las guías que tenga cualquier país en particular. La mayoría de los psicofármacos pueden usarse durante el embarazo y continuarse durante la lactancia con un bajo riesgo de seguridad. Son de categoría, bueno, A, son muy poquitos. Tenemos el lorazepam en la lactancia, el hierro, el paracetamol, pero la mayoría estarían entre las categorías B y C, al igual que cualquier otra droga que tome una embarazada. Aunque por supuesto hay casos de categoría D, tanto en psicofármacos como en drogas que son de venta libre y hasta cosas de herboristería, fitoterapia, remedios de la abuela. O sea, a veces hay tés que son completamente abortivos y uno lo toma, o sea, ¿quién se va a imaginar que la menta es abortiva y el té de polio menta produce sustancias tóxicas? Así que puede ser que ese embarazo se complique o haya algún tipo de malformación por la toxicidad de la sustancia. Así que la cuestión es que no hay o no se puede descartar evidencia de riesgo para el feto en estudios en animales y humanos cuando se trata de estudios B y C, y si los estudios en animales muestran un riesgo para el feto, no se han realizado estudios que sean controlados. ¿Se acuerdan que yo pedí estudios controlados aleatorizados, ¿no? Que serían ideales y además doble ciego, triple ciego para poder tomar decisiones después? Bueno, la frecuencia de malformaciones con la administración de psicofármacos o fármacos en la categoría B y C es 3% de los recién nacidos vivos, o sea que es comparable a la del azar o a la del azar más ambiente, que sería epigenética. Los de categoría D, existe evidencia positiva de riesgo, pero los beneficios pueden en ocasiones ser mayores que el riesgo. Así que la frecuencia de malformaciones va desde el 3 al 10%, por lo cual hay que evaluar el riesgo-beneficio. Porque, por ejemplo, tenemos el carbonato, de litio o las sales de litio, el valproato, la carbamazepina, topiramato, paroxetina. La paroxetina es un antidepresivo. Y después están los medicamentos de categoría X. Los anteriores habría que evaluar el riesgo-beneficio. Y en estos categoría X, bueno, ya directamente están contraindicados en el embarazo porque hay un riesgo fetal definitivo basado en estudios animales o, yo diría, O/I en humanos. Así que el riesgo excede claramente los beneficios. Por ejemplo, la isotetrinoína, que se utiliza para tratamiento del acné grave, o la talidomida, que antes se utilizaba como caramelitos para manejar la ansiedad de las embarazadas y generó estragos. Y luego también vamos a mencionar las sustancias de consumo recreativo, por supuesto que también es dosis dependiente, ¿no? Pero el alcohol, la nicotina, el famoso cannabis y las drogas ilegales y ciertos compuestos de fitoterapia pueden llegar a ser de categoría X. Y también eso dependerá de su
farmacocinética, farmacodinámica, y la farmacogenética de la madre, farmacogenética del feto y también de la dosis que se utilice, ¿no es cierto? No es lo mismo que me tome una copita de alcohol en la semana, no sé, 30 del embarazo a que me baje 12 litros de cerveza durante toda la etapa de embriogénesis. Por eso también incluso está la teratogenia paterna, ¿no? Que no se tiene en cuenta, pero los hombres también a través del semen hay estas sustancias pueden modificar genéticamente, inducir a mutaciones genéticas de nuevo o que haya problemas en la meiosis, en el reordenamiento de genes o en el reordenamiento de cromosomas y que den lugar a que se aumente la probabilidad de una malformación o de una enfermedad. Y después, cuando esto no está probado, pero cuando uno tiene relaciones sexuales, por ejemplo, con un hombre que está tomando drogas ilegales, alcohol, fuma, esto y lo otro, me imagino que ese baño de tóxico que supuestamente no debería atravesar el tapón mucoso, es muy posible que lo haga y pueda inyectar y pueda llegar a infectar el líquido amniótico y por ende el líquido amniótico que está tragando se lo traga el bebé y consumir la sustancia de esa manera, pero nada de esto está aprobado, no tengo ni siquiera el mínimo nivel de evidencia, pero podría ser una forma también de teratogenia paterna. Estudios en animales tienen que tener tienen un valor predictivo muy débil, tanto positivo como negativo. Si bien es importante, ¿no?, que si tenemos ya en la fase 1 que en los animales nos da que hay una teratogenia importante, pero que sobre todo eso ocurre a las dosis masivas, porque en animales se usan esas dosis masivas que jamás se van a usar en humanos. Y bueno, si pasamos a la fase 2 es todo un tema, ¿no? O sea, más que nada ético y económico y político. Está también la ley de Karnofsky y la seguridad de cualquier compuesto se determina una vez que se ha utilizado en las embarazadas. Recordemos que en las embarazadas no podemos hacer estudios prospectivos, así pero dirigidos, controlados, randomizados. Básicamente esto se hace porque se entrevista a embarazadas y qué estuvieron tomando o porque se ven las prescripciones y donde ni siquiera sabes si porque un medicamento esté prescripto e incluso que la madre lo haya comprado, que la madre lo haya ingerido o que lo haya ingerido correctamente. Entonces el nivel de evidencia no es muy bueno en el caso de las embarazadas, pero tampoco podemos agarrar y empezar a hacer estudios con embarazadas humanas y decir, bueno, a vos te doy una dosis de tanto de esto y a vos como placebo te doy aquello, y se lo compara según los distintos factores sociodemográficos, pues es totalmente antiético e ilegal, no se puede hacer siquiera en embriones, así que imagínense en mujeres embarazadas y en sus respectivos embriones /fetos /niños por nacer. Bueno, esto ya lo habíamos hablado, que asociación entre el compuesto y la aparición de un efecto adverso no implica causalidad o causa-efecto. Y como conclusión, no tratar una patología psiquiátrica en el embarazo puede tener consecuencias negativas, pero tratarla sin prudencia y conocimiento también. Así que hay que ser muy cauteloso a la hora de administrar psicofármacos en un embarazo o cualquier tipo de fármaco, incluso para una persona que está teniendo una hipertensión arterial, una diabetes o hasta un dolor de cabeza. Hay momentos en los que, por ejemplo, no se puede tomar ibuprofeno, puede llegar a ser muchísimo más grave a que haya tomado un granito de litio. Bueno, muchas gracias por escucharme hasta ahora. Un beso muy grande y nos vemos en la próxima. Suscríbanse.